Buenas tardes a todas, todos y todes. En este día tan especial, el día miércoles, como toda semana, que nos reunimos junto a ustedes a larga distancia, a través del computador, hablando sobre temas y temáticas relevantes de nuestra sociedad, de la salud, y como somos de la unidad de inclusión, que trabajamos con personas en situación de discapacidad, le damos también el tono inclusivo, discapacidad también, dependiendo de la jornada. El día de hoy tenemos un tema muy importante, actual, que está ahí, hay pugnas sociales entre medio que tenemos que analizar, tenemos que ver qué es lo que nos dice también la legislación, lo que también se está forzando desde la parte internacional, la parte nacional, en la diversidad y educación no sexista. Y en este día, justamente, para eso, tenemos a invitados de lujo para nosotros, comunidad de inclusión. Contamos nuevamente, vamos a partir al revés, partimos nuevamente saludando a nuestro ya conocido director, jefe de carrera de psicología, señor Guido Cerda, que es psicólogo y también tiene un magíster en dirección y gestión de recursos humanos. Y también contamos el día de hoy con la señorita Shalom Vega, que es psicóloga, tiene un diplomado en liderazgo y coaching ontológico y diplomado en estudios de género. ¿Ya? Le damos la cordial bienvenida junto a Lorena en este día que vamos a hablar de diversidad y en una educación no sexista. Bienvenidos Guido y Shalom. Que no se nos olvide, disculpa Guido, que no se nos olvide saludar al UES.tv, que es el canal de las universidades del CUECH, que también está transmitiendo en vivo este stream. Ahora sí, Guido, muchas gracias. No, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto de poder compartir nuevamente y que podamos tener estos espacios de conversación, de reflexión, un poco sobre todo la temática que nos convoca hoy, educación no sexista. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de la unidad de inclusión por este espacio. Bueno, igual con Freddy y Lorena nos conocemos igual hace bastante tiempo, desde que la universidad levantó esta unidad. Siempre hemos tenido un trabajo en conjunto y agradezco mucho la oportunidad de poder abordar temáticas tan importantes y que exquisitamente hoy en día están en boga. Así que eso, muchas gracias. Durante esta mañana, si bien la unidad de inclusión trabaja con muchísimas temáticas que tienen que ver, la discapacidad, pero hay un montón de otras temáticas que también confluyen en la ley de inclusión, la ley de no discriminación también. Entonces, es por eso que, Guido, queríamos iniciar este conversatorio consultándote a ti, ¿cuál es la importancia de trabajar en una comunidad universitaria? Las temáticas, por ejemplo, de la diversidad, entendiendo que las universidades además son pequeñas comunidades, pero que además tienen el deber por la ley de educación superior, por la ley de universidades estatales, de trabajar estas temáticas a nivel de sociedad. De hecho, muchas gracias Lorena, porque son desafíos muy grandes porque si bien hoy en día han sido conversaciones, discusiones que hemos mantenido y sostenido, ¿cierto?, como país, sobre todo en los últimos 2-3 años, donde se ha puesto sobre la mesa lo que es la inclusión, lo que es la diversidad, lo que es el género, son elementos que han estado presentes últimamente en nuestro país, pero que todavía no logramos operacionalizar, que no logramos llevarlos a terreno, que no logramos que sea algo que realmente sea de un impacto para todos, para todas, en el sentido de que
nos hemos apropiado de estos elementos, nos hemos apropiado de este lenguaje, lo hemos hecho propio realmente, pensamos desde una sociedad inclusiva. Eso creo yo que han sido los principales desafíos que hemos tenido y que todavía van a estar permaneciendo en el tiempo. Y dentro de los espacios educativos, principalmente, por ejemplo, en educación superior, nos lleva a entender la diversidad desde su amplio espectro, o sea, no solamente desde la comunidad LGBTIQ+, sino que además qué pasa con las personas en situación de discapacidad, por poner algunos ejemplos. Hay un montón de elementos desde la diversidad que hay que entender, que además van acompañados siempre de lo inclusivo y también desde una perspectiva de género. Entonces, todo esto ha sido un choque grande. O sea, yo creo que como país nos encontramos en un punto en el cual nos estrellamos de frente con lo que fue darnos cuenta de que había muchas personas que no estaban siendo escuchadas, muchas personas que no estábamos siendo visibilizadas, de que tratábamos de tapar el sol con un dedo y que funcionáramos de igual manera de la forma más normal posible, ¿cierto? Desde una perspectiva más heteronormada, más patriarcal, que hoy en día está haciendo un golpe tan fuerte que está cambiando protocolos, está cambiando la forma de conversar, estamos criticando, estamos reflexionando, y eso ha sido lo que nos ha permitido que en estos momentos vayamos avanzando, vayamos teniendo ideas, pensamientos, estemos discutiendo, estemos conversando sobre estas temáticas. Y particularmente creo que dentro de los espacios educativos es allí donde tenemos que ir formando nuevos profesionales que entiendan la importancia no solo de una educación no sexista, sino que el hecho de tener un discurso, una conversación inclusiva, que sea empática, que sea desde el entender que hay un otro, que es una persona y que tiene una realidad totalmente distinta a la que uno está viviendo. Sí, y que su valor intrínseco está justamente en esa calidad de persona, de ser humano. O sea, es que me vino a la mente ahora cuando conversaba este video que se viralizó de la Universidad de Conce, bueno, la Universidad de Conce, por supuesto que emitió un comunicado bastante ad hoc, apropiado a lo que representan los valores de una universidad. Sin embargo, este video muestra a un señor que anda paseando su perro en el campus y que le expresa con toda su naturalidad a un estudiante, me parece, me da asco tu raza, ¿cachai? Entonces no tiene que ver con tema ni de discapacidad ni de género, pero sí, o sea, creo que el ser humano busca las instancias para discriminar a otro, para hacer sentir que hay un otro que no tiene el mismo valor que él por justamente esa diferencia que debiera hacernos ricos y no pobres, ¿no? Esas diferencias son las que al fin y al cabo nos enriquecen y nos hacen mucho más grandes. O sea, la diversidad de opinión y de realidades es la que va permitiendo la construcción de lo que sea que nosotros queramos desarrollar de mucha mejor calidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando instauramos el protocolo del uso de nombre social, yo siempre lo uso como bandera de lucha, pero es que fue todo un cambio radical de entendimiento, en donde yo escuchaba bromas como, por ejemplo, y si me quiero llamar Pedrito Los Palotes, todos me van a tener que llamar así, y se reían las personas. Pero, y ahí a veces había que hacer el rol más de mediador, y a veces un rol de ponerse un poquito más pesado y decir, oye, esto es serio, esto no es algo que a una persona le vaya a querer llamarse de esa manera, estamos hablando de la identidad de otra persona que está pidiendo un derecho, ya que se lo estamos negando, incluso aunque no esté normado, ni que sea una parte de nuestras leyes en ese momento, ¿cierto? Hoy en día ya por fin hablamos de la ley de identidad de género. Una persona no la podemos invisibilizar, no podemos hacer eso, pero lo hacemos. Lamentablemente lo hacemos. Y es ahí donde caemos en elementos de estereotipos, donde caemos en elementos relacionados a que cómo debe ser un hombre en su formación, cómo tiene que ser una mujer en su formación, qué tipo de carrera tiene que estudiar un hombre, qué tipo de carrera tiene que estudiar una mujer. Y ahí nos encontramos donde ya desde la elección que se desarrolla a lo largo de la vida, vamos formando las determinaciones que van seleccionando cada uno de nuestros estudiantes al momento de ingresar a la universidad. Porque nos van diciendo, las mujeres son enfermeras, no los hombres. Pero, ¿y qué pasa si un hombre se titula de enfermero? Su título dice enfermera, no dice enfermero.
Ahí es donde encontramos con la educación sexista. O Claro. abogado, O abogado. Iba a decir psicólogo. También, abogado para los y, dos lados. claro, mira, cortito, el otro día mi esposo tenía un debate ahí con sus colegas del colegio de abogados, donde justamente estaba pidiendo lo mismo, que cómo no trabajaban una temática para que el colegio de abogados se llamara de abogados y abogadas, ¿cachai? Y habían algunas colegas que decían, mira, yo me titulé de abogado y mi título dice de abogado y no me molesta, ¿cachai? Entonces yo le decía a Marco, ya, pero más allá que su título diga abogado, que a ella no le moleste, cuando ella va a litigar, ¿ella es un abogado o es una abogada? ¿Cachai? Bueno, tiene que ver con eso. Y Chalo, consultarte a ti, por ejemplo, cómo trabajamos esta temática de la educación no sexista desde la primera infancia para visualizar que de aquí a unos 20 años, por ejemplo, tengamos una generación donde estas cosas ya no sean tema, ¿cachai? Donde sí se normalice, pero se normalice lo correcto, lo bueno, aquello que hoy día no constituye un delito, como es la discriminación. Ya. Muchas gracias por el pase. Pedir disculpas si en algún momento apago la cámara porque al parecer tengo internet DTR y se me queda muy pegada la transmisión y a veces se me desfasa y no lo puedo escuchar en tiempo real, así que es por eso. Con respecto a tu pregunta, es súper interesante porque igual me he estado dedicando un poco a poder hacer la reflexión de por qué nosotros y nosotras o nosotres pedimos, luchamos, vamos a las calles a pedir una educación no sexista. Si estamos conscientes de que lo que necesita el país para cambiar un paradigma es la educación no sexista, es porque la educación en este momento es sexista. ¿Y por qué es sexista? Porque está basada en principios que actualmente tienen estereotipos de género. Y los estereotipos de género, de manera muy sencilla, es que privilegian rasgos masculinos por sobre los femeninos, pero además a la vez los determinan. Es un poco complejo como involucrarse con palabras nuevas o conceptos nuevos, pero más concretamente a tu pregunta, que igual le he reflexionado un montón, así como, ¿en qué periodo de la vida se puede trabajar los estereotipos? ¿En qué periodo de la vida se puede cambiar los paradigmas? ¿En qué periodo de la vida la persona ya es consciente para decir, yo lo que aprendí en el colegio, lo que aprendí en mi familia, no me representa? ¿Ya? Y yo creo que es un tema de derechos humanos en relación a que el Estado es el garante de la educación para toda persona. Por lo tanto, si el Estado no promueve una educación no sexista, independiente del ciclo en la cual esté la persona, lo veo muy difícil que esto se pueda trabajar desde la primera infancia. ¿En qué sentido? Un ejemplo súper concreto es que en el año 2006, Argentina sancionó la ley 26.150, en donde sostenía que todos y todas las educados y educadas tienen derecho a recibir una educación sexual integral en los establecimientos públicos y privados. Entonces, cuando nos remontamos a la actualidad y todo el estallido que hubo hace pocos años, puede ser el 2018, en Argentina, con la ley del aborto, vimos prácticamente el inicio en Latinoamérica de todo lo que era el aborto seguro, libre y gratuito. Entonces, los estallidos sociales, el malestar social, el darse cuenta, el cambio del paradigma no viene de la nada. Cuando nosotros hablamos de inclusión, ya más llevándolo a la línea que trabajan ustedes, también vemos que no viene de la nada.
O sea, en Chile recién en el 2008 se promueve la ley 20.422 y se concretiza el año 2010 con la promulgación de la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas en situación de discapacidad. Pero antes era súper, y bueno, acá pido disculpa un poco como con las sensibilidades de las personas. Antes era súper común llamar a las personas que tenían una situación de discapacidad mongolito o mongolita. Y hasta el día de hoy yo a veces les digo así a personas que dicen, se refieren a otras en ese término así como, oye, así como, qué vintage y qué violento la palabra que estaba ocupando, porque en realidad la idea es ya no ocupar ese tipo de palabras. Entonces, hay países en las Europas, ¿ya? Que el mismo Estado promueve, por ejemplo, a madres, padres, tutores o tutoras, que pongan nombres neutros a sus hijos para cuando ellas tengan una conciencia o quieran decidir qué género les representa más, lo puedan hacer saber. Entonces, el tema de abordar todo lo que es la diversidad, de trabajar con género, lo puedes hacer desde siempre. El tema es qué tipo de educación estamos recibiendo hoy día, que el Estado no está siendo garante de que todos y todas y todos no recibamos una educación sexista y sí una educación no sexista con una perspectiva de género. Gracias, Chalom. Oye, voy a ir leyendo al tiro los comentarios. Tenemos conectada también a otra académica de la Universidad Arturo Prat, que es Karen Díaz, abogada, y que nos saluda y que también coincide en que el nombre debe ser Colegio de Abogadas y Abogados. Así que a ver si en algún otro minuto también tenemos a Karen Díaz aquí en el streaming para poder comentar, porque tenemos una gama muy interesante de académicos y académicas de nuestra universidad, que ojalá todos tengan el espacio siempre de poder conversar estas temáticas, porque si queremos trabajarlo como comunidad universitaria, es importante que esto sea trabajado en todos y todas, y en todos los estamentos, no solamente académicos, y que no también poder hacer el barrido en todos los estamentos que trabajamos en la casa de estudio. Así es, la presión social debe ir dando frutos a largo plazo, Chalo. Tú comentaste el tema de las personas en situación de discapacidad, y con Lorena, en todos los streaming que hemos estado conversando, hemos señalado siempre lo mismo, que es una tarea que no es fácil. Es una tarea que de las personas que forzamos, me meto en el saco de, ya hablando así como dirigentes sociales de inclusión, es un trabajo sin descanso. ¿Por qué? Hablábamos la vez anterior que desde la primera ley que nos guió un poco cómo trabajar con personas en situación de discapacidad intelectual, estamos hablando de esa ley que llevamos 22 años. ¿Ya? Si le sumamos después, los acuerdos internacionales con la ONU del año 2008, la ratificación que mencionas tú del año 2010, estamos hablando que ya van 10 años más, ¿cierto?, de forzar a nuestra sociedad a través de una legislación, a través de una norma, de ser más inclusivo. Y ya llevamos 10 años más y continuamos viendo resultados negativos o experiencias negativas por parte de las personas en situación de discapacidad, por la discriminación, por la no consideración. Tuvo que salir una ley especial de inclusión para personas en situación de discapacidad en el ámbito laboral, ¿ah? Porque si no forzamos eso, las personas estaban mucho más disgregadas, mucho más separadas de que la igualdad de derechos en tener un trabajo, ¿ya? Y hablando de eso, la ONU y todas las organizaciones internacionales que nos van guiando también en nuestros espacios sociales que necesitamos,
nos hablan sobre la equidad de género, no solamente en la inclusión real, que tenemos que seguir forzando la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, que también es otro tema, ¿cierto? Pero tenemos que también tener la visión, la diversidad de análisis social, de que todos somos parte de una comunidad, que todos somos parte de una sociedad. Y es ahí la importancia, ahora me devuelvo al tema de educación, la importancia de, sobre todo nuestros estudiantes que nos están escuchando, que nos están viendo, nuestros estudiantes que estudian pedagogía, la importancia que son ellos en este proceso, la importancia que ellos van a ser los formadores de los futuros ciudadanos de nuestro país. Y es ellos donde tienen que ya ir cambiando la mentalidad de que tenemos que ser una sociedad más inclusiva, tolerante hacia la diversidad, tolerante hacia la inclusión de personas con discapacidad, tolerante a la posibilidad que exista un alguien distinto a uno. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir forzando como sociedad y como universidad o como instituciones públicas en este sentido, para forzar en el futuro esta sociedad añorada que nosotros necesitamos. Yo no sé si concuerdas conmigo, Guido, en este análisis sobre la situación actual, la importancia que es para nosotros, los actuales estudiantes de pedagogía. Totalmente, Freddy. De hecho, mientras tú ibas hablando, se me pasaban un montón de ideas por la cabeza y trataba de ordenar todo lo que quería pensar. Pero es tan relevante el hecho de que nosotros vayamos formando profesionales que tengan las consideraciones necesarias de entender de qué hablamos cuando nos referimos a estereotipos, por ejemplo, a ir rompiendo estereotipos, con lo que hablamos de poder ser inclusivos. Son elementos tan importantes, sobre todo el tipo de carreras que se desarrollan en nuestra universidad. Por ejemplo, tengo alguna situación que alguna vez me tocó vivir. Nosotros comenzamos a desarrollar el uso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo en nuestra carrera, psicología particularmente. Entonces, nos sucede de que de a poquito comenzamos a pedir a nuestros estudiantes que no solamente usaran el lenguaje inclusivo, sino que fueran jugando también con el uso de la E, de incorporarla en sus informes, ¿ya? Que la letra E fuera parte de su desarrollo, que lo fueran considerando, porque hay que entender que hay personas que les es mucho más cómodo el uso de la E, porque si estamos hablando desde el género fluido, claramente me voy a sentir mucho más cómodo y no quiero que me encasillen desde lo binario. Entonces, me resultó ser de que hubo estudiantes que no querían hacer uso ni siquiera del lenguaje inclusivo, querían hablar siempre desde lo masculino en el lenguaje. Y es allí donde te encuentras con que no solamente pasa por la universidad, no solamente pasa por la formación, tú la vas perfilando, los vas ayudando, les vas colaborando en su desarrollo, pero también tenemos elementos que vienen desde los valores propios, desde el desarrollo desde la infancia, de cómo se van instaurando y se van generando ciertas creencias desde los primeros años de vida, de cómo se debe comportar un hombre, de cómo se debe comportar una mujer, y que no salimos desde esos dos sexos, ¿ya? Y no existe nada más en nuestro planeta. Entonces, esos elementos son los que llegamos a cuestionar cuando nos encontramos con estudiantes que se resisten a este cambio. Pero la resistencia también es parte que viene siempre de la mano con el cambio. Siempre vamos a tener un proceso de resistencia, y es ahí donde necesitamos que estos espacios sean masivos, que estos espacios convoquen personas, que si hay alguien que nunca había escuchado nada de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, y que se motivó porque vio el afiche y quiere aprender un poco más, fantástico. Ya es una persona que comienza a flexibilizar esa resistencia, que se da cuenta de que hay elementos que debemos ir cambiando, que debemos irnos adaptando. Y no solamente porque los tiempos van cambiando, sino que además porque estamos permitiendo mejores derechos a las personas. Y eso creo yo que es uno de los principales focos. Guido, mira, yo quería preguntarte, bueno, primero hacer una acotación. Yo sí entiendo que esto es un proceso y que el ser humano generalmente tiene mucha resistencia a los cambios,
¿cachai? Pero, mira, a mí me complica la resistencia cuando la resistencia es constitutiva de delito, porque uno se puede resistir a un montón de cosas, pero cuando esta resistencia es constitutiva de delito ya no es tan flexible ni tan cuestionable. Es decir, si yo hoy día me resisto a detenerme en un signo pare, lo más probable es que me pasen una multa o me vaya detenida. Si me resisto a sacar no sé, pues mi licencia de conducir, me quitan el auto y me detienen, ¿te fijas? Entonces en Chile estas cosas ya son constitutivas de delito, la discriminación, y por lo tanto la resistencia como hasta cierto punto, ¿te fijas? Consultarte nomás, porque siempre estamos trabajando aquí desde por ejemplo, observando al resistente, pero ¿cómo, según lo has observado tú desde lo práctico, cómo lo vive una persona que sufre este tipo de discriminación? Eso, como poner el foco ahí, no en el otro, ¿cachai? No sé si le planteé bien siquiera, pero sé que me entendiste perfecto. De hecho tengo un caso que nos ocurrió hace unos años atrás, una situación de nuestros estudiantes tienen que ir desarrollando habilidades con el paso del tiempo y tienen que tener ese contacto y ese roce con otros y con otras personas. Por tanto, se enfrentan a salir como del cascarón de esta burbuja que muchas veces se genera dentro de la universidad hasta que comienzan a enfrentarse al mundo laboral. Y me tocó un estudiante que en su proceso de formación, de hecho yo estaba presente como a 2 metros de distancia simplemente, en que una de las personas con las que intervino se acerca, conversa con mi estudiante y le dice de que, me lo cuenta después mi estudiante, que estaba súper afectado porque me dice de que le dijo que él no debería dedicarse a ser psicólogo porque es demasiado amanerado, las personas no lo van a tomar en serio y debería preocuparse de mover menos las caderas y mover las manos al momento de hablar. Entonces, mi estudiante llegó a mí, me contó todo esto. Yo, escucha, la impotencia que se siente en ese momento, no solamente porque te identificas, ¿cierto?, por la orientación, sino que además por la discriminación, por tu bandera de lucha, te identificas también porque eres el profesor de ese estudiante, de igual forma uno quiere proteger a su estudiante en su proceso formativo, y me significó por lo menos 1 hora y media de solamente tratar de reponer el daño que una persona le generó a un estudiante que estaba a puertas de titularse, ¿ya? Por decirle cómo tenía que comportarse para que fuera aceptado en su entorno. Y yo creo que esa vivencia, a pesar de que la trabajamos durante 1 hora y media tratando de repararlo, sigue presente en ese estudiante, porque lo vivió, porque lo vivenció, porque lo sintió, porque fue parte de la emoción. Y ese daño, al estar asociado a una emoción, te va a quedar guardado en algún momento. Y si no lo logras resolver 100%, te va a perseguir, te va a acompañar, ¿ya? Ese es el daño que se genera a una persona cuando se le discrimina. Eso es el daño que le generamos a una persona cuando le decimos, ¿sabes qué? Tienes que comportarte de una manera en la cual nosotros como sociedad te aceptemos. Porque si no, no te vamos a aceptar, te vamos a discriminar, te vamos a ocultar, te vamos a invisibilizar, te vamos a golpear, te vamos a matar. Porque esa es la realidad de nuestro país. La ley de discriminación en nuestro país surge por el hecho de que mataron a una persona por su orientación sexual. Es solamente por eso. Si no, no habría ley de discriminación. Y aún así, la ley significa que tienen que haber testigos para que realmente se considere que hubo una discriminación, y no una cantidad menor de testigos. Es una cantidad importante de testigos. Entonces, muchas veces la discriminación pasa de a dos personas. Y no tenemos cómo, si yo no tengo desarrolladas mis habilidades suficientes para poder defenderme, para poder sostenerme y mantenerme equilibrado emocionalmente, me va a afectar y me va a generar un impacto. Por eso es importante que esto se vaya desarrollando desde los primeros años de vida. Por eso lo que decía Shalom hace un momento atrás, que también el Estado tiene un rol importante, ¿ya? Porque es desde el Estado en donde se van estableciendo los primeros lineamientos de la formación en los espacios educativos.
se van estableciendo los primeros lineamientos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que a lo largo del trayecto de vida y de formación de un niño, de una niña, de un niño, se vayan generando estos espacios para poder promover realmente elementos inclusivos y no sexistas. Gracias, Guido. Shalom, ¿qué consejos les podrías dar tú a los papás y mamás? Porque una cosa es que el Estado reaccione y quizás nos demoramos un poquito de años más en que esto suceda, eh, pero mientras tanto, como papá y mamá, ¿cómo pueden trabajar desde su realidad una educación no sexista con sus hijos, hijes? Con los hijes, pucha, mira, está como súper difícil la pregunta que tú me estás haciendo, porque igual eh, los mismos adultos que crían a nuestros niños también vivieron una educación que hasta el momento es sexista, ¿ya? Pero bueno, ahora con todos los estallidos sociales que han estado existiendo, con todo el boom de las redes sociales, yo creo que de verdad es como un proceso muy de persona. Primero, escuchar al IGE, ¿ya? Em, Conversar, preguntar. A mí siempre me impresionó mucho el estar ahora rodeada de niñas y que uno perfectamente puede conversar con ellas y son muy interesantes. Eso que siempre nos dijeron como, como en comentarios en base a la moral de que los niños y niñas no saben nada, no, no es tan así. Entonces, la primera es la escucha activa. Y segundo, recomendaciones. Hay muchos libros eh, de fácil acceso que hasta están en PDF, que hasta, y acá un dato, lo pueden buscar y solicitar en la Biblioteca Nacional. Hay algunos que se demoran un par de semanas en prestarlo, pero es accesible y es gratuito. Solamente te haces una cuenta, no importa si eres chileno, chilena o extranjero, extranjera. Y hay dos autoras que a mí me gustan demasiado, que es la Josefa Arauz y la Yun García, y ellas tienen, perdón, una saga que se llama El mundo de Lulú. Y Lulú es una niña que pasa por muchas cosas, por muchas situaciones y se va replanteando muchas cosas también que si uno tiene tiene la oportunidad de conversar con niñes, de verdad es como súper atingente porque de verdad es algo que estas generaciones están pensando en este momento. De hecho, ellas son las autoras de las lecciones maravimágicas de Lulú, que en el volumen 1 enseñan la Constitución y que fue viral la semana pasada, em, donde personas que tenían instaurada una ideología de género decían que ese libro no era para niñas y casi cancelaron al Jumbo y dijeron que nunca más iban a ir a comprar al Jumbo. Bueno, ellas son dos autoras, son chilenas, son mujeres, perdón, trabajan como tratando de hablar de estereotipos de género y también hacen un aporte para que las personas que están en todo este proceso de crianza con niñes puedan enseñarles y puedan tener una educación no sexista con perspectiva de género. Pero yo lo principal que recomiendo es la escucha activa, porque, por ejemplo, eh, ¿qué tan controversial puede ser que un niño te pida, oye mamá, yo quiero una Polly Pocket, o yo quiero cocinar como MasterChef? La reacción que siempre tienen eh, los y las adultos es así como, esos juguetes no son de niño o niña. Entonces,
más allá yo siempre recomiendo la lectura, independiente que al niño no le guste leer, uno puede leer esos cuentos porque son súper cortitos, tienen un lenguaje adecuado para el ciclo vital y poder compartir con ellos, pero siempre yo lo que más recomiendo es la escucha activa, porque en realidad todos los prejuicios, todos los estereotipos en los primeros años de vida como norma no están instaurados, sino que se les enseñan a los niños. Y quién es la persona o las personas más próximas en una educación de un niño es la familia. Y segundo es eh, el liceo, el colegio, educación superior. De hecho, el primer agente responsable de lo educativo. Chalo, ¿cómo Exacto. se llamaba el libro Las historias de Lulú? Es una saga que se llama El mundo de Lulú, pero hay Lulú volumen 1, volumen 2, volumen 3. En realidad es como las historias de Lulú. Me va a Ahí caer el Lulú carnet se con va de esto, pero es como la vacaciones, Pascualina, ¿o Lulú no? quiere ser presidenta. Se me cayó el carnet, pero es como lo que hizo Pascualina en algún minuto que ya está grande. Esto es, pero las historias Ya. de Lulú para que las personas puedan buscarlo. Y otra consulta, ¿este libro tiene Mira, imágenes o es solamente letra? mira, dame 2 segundos porque los tengo acá, porque de hecho a mí me gustan mucho. Espérame. Ya, perfecto. Mientras tanto, seguimos, Guido. ¿Cómo trabajan ustedes en la carrera de psicología? Toda la temática que tiene que ver con la diversidad y la no discriminación. Disculpen. Un poquito, Chalo, le vamos a hacer una ¿Sí? pregunta y volvemos. Para preguntarte cómo trabajan ustedes en la carrera de psicología, el formar a psicólogos que estén libres de discriminación. Es decir, es súper difícil que alguien esté libre de esto, es como estar libre de pecado casi, pero por lo menos que trabajen con el enfoque no discriminatorio. Sabes que ha sido un camino a recorrer, así como en toda nuestra sociedad. También ha significado que para los psicólogos y las psicólogas sea un proceso, para algunos mucho más adaptativo que para otros. Eso hay que tenerlo claro. Eh, pero una de las estrategias que hemos implementado en el plan formativo de nuestros estudiantes, comenzamos con insertar dentro de algunas actividades curriculares, llámese asignaturas también, em, algunas temáticas relacionadas con género. Comenzamos por ese camino. Posteriormente se genera un electivo, el primer electivo de formación profesional, que es de conciliación de género, particularmente en espacios organizacionales. Y ahora ya vamos a tener a cargo de la profesora que nos acompaña, la profesora Chalom, el electivo de formación profesional también de género, diversidad e inclusión, que comienza a dictarse este semestre. Ya son varias las actividades curriculares que han insertado en su proceso no solo el uso del lenguaje inclusivo, sino que además tener en su proceso de evaluación perspectiva de género, ¿ya? Tener una mirada en la cual no solamente se vea el impacto desde los elementos psicológicos, sino que además, eh, se pueda revisar algunos elementos relacionados al género y cómo esto hay distintas impactos que se generan dependiendo justamente o del género. Y por último, que se me estaba pasando, que también las tesis que se han estado realizando en los últimos 3 años han tenido un fuerte impacto relacionado también a diversidad y género. Oye, qué importante, qué bien, gracias. Chalo, ahora sí. Disculpa, para complementar lo que estaba diciendo Guido, no sé si recuerdas que la carrera también fue una de las primeras que hizo electivos de formación. Sí, de hecho, los primeros electivos Sí, generales que se desarrollaron el año generales, 2018 para nivel institucional salen de nuestra sí. carrera y que posteriormente tienen algunas modificaciones, pero son propuestos y desarrollados desde nuestra carrera. De Mm. hecho, también Shannon estuvo a cargo de uno de los electivos y todo el año 2018, ¿verdad? Sí, el electivo de detección y atención en la violencia de género. Y Sí. fue súper interesante, porque igual la presión estudiantil
que hicieron las mujeres nos implicó también a cuestionarnos como académicas y académicos qué tanta perspectiva de género nosotros y nosotras impartíamos también en clase como agentes activos en la educación de futuros profesionales. Entonces, a veces es súper complejo porque son terminologías, podríamos decir nuevas, que a veces cuesta entender, pero cuando uno ya va incorporando todo lo que es el paradigma de verdad, lo que dicen las mujeres, que es como ponete las gafas moradas o ponte las gafas violetas, es muy interesante y complementario a toda la educación que tú impartes. Por ejemplo, este semestre yo estoy con una cátedra que no implica tratar temas de género como las cátedras que había hecho anteriormente, o la que ahora Guido comentó que voy a impartir el segundo semestre, pero siempre ayuda el tratar de utilizar un lenguaje inclusivo. De hecho, Lorena me estaba ayudando porque yo estaba trabajando en una clase de lenguaje inclusivo de género, pero también lo abordé el lenguaje inclusivo a través de situación de discapacidad. Y todo lo que es un poco el currículum oculto, que es súper interesante, porque justo esto del lenguaje entraba en comunicación verbal y no verbal. Entonces dije, ok, pasemos eso, pero además es interesante agregar esto. Y también el promover que todos los académicos y académicas utilicen la perspectiva de género y tengamos un lenguaje mucho más neutro, que es complejo, pero se puede hacer, un lenguaje que no tenga estereotipos, el independiente de que a veces hay bibliografía que no está tan actualizada como ha Guido, a mí sé que a otros profesionales les gustaría que aborden con perspectiva de género lo que es la psicología, desde tu labor como académico y académica se puede hacer. Entonces, eso es como lo interesante y eso es lo rico que estamos trabajando ahora en la carrera de psicología y que también ayuda un poco a hacerse cargo de la formación de futuros profesionales y que hemos estado dándonos cuenta que al pasar los años esto se ha estado materializando en primero en cuestionarte cuál es tu rol como futuro profesional de la psicología y que se plasma en cosas concretas como lo que yo estaba comentando, que son tesis, que son investigaciones, que son fruto del cuestionamiento de los propios estudiantes. Y eso es súper enriquecedor. Y bueno, con respecto a la pregunta que tú me decías, es que yo de verdad me gusta mucho trabajar con estos libros. Este es uno, ahí está, entonces Lulú va a paseo de curso, Lulú dice basta, Lulú quiere ser presidenta, y son ilustrados, ¿ya? Y hay algunos ejercicios también. Que los padres pueden tener, para los niños que no leen, que puedan tener una lectura compartida. Sí. Y ya cuando son adolescentes, quizás también tomarlos solitos por iniciativa propia. Exacto. Es súper interesante porque son ilustraciones también de una ilustradora que es chilena. Vienen con algunos ejercicios. A mí me gusta mucho trabajarlo con niñes, ciertas partes, porque habla de discriminación. Cuando Lulú, en el libro que dice Lulú dice basta, es porque llegaron al curso una niña y un niño que son migrantes, que son de nacionalidad peruana, y nadie en el curso se quería juntar con él y ella. Entonces, el replanteamiento de que dice Lulú, ¿por qué mis compañeros, por qué mis amigos y amigas no se quieren juntar con estas personas? Sí, son muy agradables y cocinan muy bien. Entonces, son cosas como muy sencillas que si el niño no lee, tú se lo puedes leer, viene ilustrado, y además sirve mucho también para que madres, padres, tutores, tutoras lo lean y puedan acercarse a todo lo que es una perspectiva de género, se puedan acercar a una educación no sexista, sin estereotipos, de una forma muy amigable. O sea,
va dirigido a niñes, pero en realidad yo disfruto mucho leyéndolo porque de verdad son lecturas muy sencillas y menos complejas, ¿ya? Gracias, Chalom. Yo también, a propósito de eso, les cuento que estuve viendo, bueno, ya estoy viendo por segunda vez, hay una serie en Netflix que se llama Anne with an E, que es como una versión Sí. contemporánea de Anne de los Green Gables, que me las he llorado todas porque a la niña justamente la discriminan en ese pueblo por ser huérfana, ¿cachai? O sea, si además hubiera sido de raza negra, hubiera sido peor la cosa, pero yo he llorado de principio a fin con esa serie y considero que es súper importante trabajar con los niños y niñas, la temática de la discriminación, porque es una cosa que de verdad puede traer unas consecuencias muy, muy tremendas para la persona que sufre la discriminación. Es terrible ver cómo la gente no se conmueve porque una serie que me hace llorar a mí no hace llorar a un mundo completo. Es heavy. Bueno, voy a traspasar primero una pregunta que hace Freddy, que tiene ahí un conflicto con su vecino que no deja de taladrar. Lleva toda la cuarentena con el taladro en la cabeza. Entonces vamos a transmitir la pregunta de Freddy y les voy a dejar una yo. Ustedes se reparten para ver quién responde cuál. Voy a hacer primero la mía, porque si no, Leo se me va a olvidar. Es preguntar cómo podemos medir entonces el impacto que estamos teniendo con todas estas acciones que nosotros hacemos, y digo nosotros, entendiendo que somos comunidad, y me tomo me tomo de todos los créditos de Guido, que trabaja en el fondo en la planificación de esto, y yo digo cómo medimos el impacto que estamos teniendo en nuestro universo respecto del trabajo de la no discriminación. Y Freddy nos plantea que en el ámbito de las capacitaciones del gobierno, ya sean FOSI, CENSE u otras, ¿cuál es la opinión de ustedes en que existan programas especiales dirigidos a grupos que tengan que ver con inclusión, con discapacidad, con diversidad, y que estos programas no incluyan a las personas en forma general y que sean inclusivos? ¿Qué es lo que opinan ustedes en ese aspecto? Y como les planteé antes, ¿qué opinan también o cómo podemos medir el impacto de las acciones antidiscriminatorias? A ver, quizás puedo ayudar más con la primera, con la segunda puedo opinar. Con la primera pregunta sobre el impacto del proceso formativo de nuestros estudiantes, bueno, si bien no hemos desarrollado un estudio concreto como para poder ver cuál ha sido el proceso de adaptación y de incorporación de estos elementos en la formación de ellos, sí podemos ya visualizar, por ejemplo, que es lo que mencionábamos hace un momento atrás, que las primeras investigaciones de pregrado, las tesis que ellos van desarrollando, ya tienen una intencionalidad y un carácter asociado no solamente a género, sino que también a diversidad, también desde una perspectiva más de la inclusión. El lenguaje que van desarrollando nuestros estudiantes comienza a sostenerse en el tiempo. Deja de ser algo solamente como para una actividad curricular, sino que empiezan a expresarse de una forma mucho más inclusiva, y cuando tenemos movilizaciones, ahí yo tengo que decir que son todos nuestros discursos bien inclusivos. Los chiquillas y chiquillos se preocupan de que en los procesos de movilización se incorpore a cada uno y no se invisibiliza a nadie. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, desde una perspectiva académica podemos ver de que los petitorios tienen un lenguaje mucho más inclusivo, ¿ya? Entonces hay ciertas nociones que ya empiezan a desarrollarse, y con el paso del tiempo también empieza la preocupación de ellos por formarse y entender qué es necesario implementar en el proceso formativo de un psicólogo o una psicóloga, ¿ya? Que de hecho hay un comentario por ahí en Facebook que nos dice que es importante, sobre todo para un psicólogo o una psicóloga, el tener conciencia acerca de los prejuicios y sesgos que se puedan tener. Y eso es muy relevante, no solamente desde la perspectiva de la discriminación, sino que además en un proceso formativo un estudiante tiene que ser consciente de su propio desarrollo. Así que por ahí es un poco
lo que podemos aportar desde esa mirada. Y yo creo que incluso nos da como para un trabajo bien interesante que se pueda desarrollar el día de mañana, sobre cuál ha sido el impacto que hemos tenido con estos cambios y esta implementación en el proceso formativo. Comparar nuestros egresados con nuestros estudiantes actuales, yo creo que sería un elemento bastante interesante. Y sobre la segunda pregunta, y para que Chalon también nos pueda aportar, bueno, si los programas lamentablemente no están teniendo estas consideraciones, es lamentable, vuelvo a repetir, porque es necesario de que los programas permitan eh, que las personas sean visibilizadas. O sea, si no tenemos programas que realmente apunten a toda la comunidad, sobre todo si son programas públicos, porque todos somos chilenos y chilenas, por tanto, tenemos el mismo derecho de oportunidades. O sea, el principio de igualdad rige en nuestro país porque es un convenio que Chile accedió a nivel internacional a seguir. Y por tanto es necesario que ese principio esté presente en todas sus aristas, ¿ya? Y ese es un elemento que no podemos olvidar. Así que eso es lo complejo, eso es lo complejo. Y ahí yo creo que quizás Charlo nos pueda complementar más. Con respecto a la primera pregunta, comparto lo planteado por Guido y creo que hasta sería como súper interesante abordar eso en una investigación. Ahí te la dejo. Dijo ser parte de eso con el Freddy, por favor. Ahí te la dejo, Guido, por si te interesa. Pero además, igual es difícil, pero yo me acuerdo que a nivel de comunidad universitaria siempre existieron como agrupaciones que abordaban temas de feminismo. Y eso es súper interesante como visibilizar. Primero estaba la CAFA, que ahora me parece que sigue trabajando, pero ya no tiene como su centro o su oficina en la Universidad Arturo Prat, pero también está la Secretaría de Género. Y lo impulsado por la Secretaría de Género, además con la creación de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad, no sé si lo dije bien, que como tan nueva que siempre me confundo un poco con el orden de las palabras. Es una muestra de cómo la comunidad estudiantil ha estado en un traspaso de paradigma importante. Porque si esto no ocurriera, no existirían estas instancias, desde el ámbito estudiantil como también desde el ámbito estamental. Y con respecto a la segunda pregunta, pucha, es difícil porque generalmente siempre van cambiando los programas, dependiendo del gobierno de turno, hay algunos que se mantienen, hay otros que no. Sin duda, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y que los programas aportan, ya sea de gobierno o de carácter municipal. Eh, pero aún así, no sé si es como como no sé, la parte del ciclo vital donde estoy como transitando en este momento, pero de verdad yo creo que es como que el Estado tiene que hacerse cargo. Si el Estado ya no se hace cargo y no promueve leyes que garanticen, no poco vamos a ver de resultado con estos programas que generalmente no, no dan frutos como en el tiempo, no se mantienen en el tiempo, sino que yo soy, hoy día por lo menos, soy una fiel mujer pensante que siempre dice que si el Estado no es garante de derechos humanos o derechos básicos, poco se va a poder hacer.
Gracias, Chalon. Sí, con Freddy siempre hemos estado abordando la necesidad de la creación, bueno, y estamos en espera hace como 10 años de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Desde ahí nace todo lo demás que pudiese vertir de esto. Mira, voy a leer algunos comentarios. Saludamos a Yusan Figueroa, que está viéndonos, y él nos hace nos hace rescatar la importancia de que las instituciones protejan a sus estudiantes y que hay que estar atentos con las temáticas de la denuncia de violencia sexual. Karina Spuller también es el comentario que nos mencionaba Guido respecto de las normativas presentes que tengan sesgos de prejuicio. Pamela Fuentes agradece también los libros, dice que son muy buenos para enseñar la educación cívica a los hijes, y yo también me tomo de eso. Sonia Vélez nos dice, bueno, nos habla de la película Wonder en Netflix, y luego que yo también he llorado a mares, es maravilloso. Jorge Melis, que nos está viendo, Sergio Tapia, Juan Chamorro, Cristian, Pamela Fuente, Yasmín Hinojosa, así que les damos gracias a todos los que están atentos ahí y atentas a lo que estamos conversando hoy día, porque en realidad estos espacios de conversación creo que hacían mucha falta. Siempre es importante institucionalmente abrir el tema, conversar esto, que nosotros vemos siempre a los estudiantes y funcionarios muy interesados en este tema, así que también abrimos esos espacios porque es importante que, como dije antes, que todos y todas pudiésemos transitar por este tipo de temáticas, replantearnos, conversarlo, que sean parte nuestra, ¿ya? Preguntar, en el caso de la carrera de psicología, ¿cuál es el porcentaje de tesis en total que están abordando estas temáticas? Porque tenemos un número importante de tesis, pero ¿cuál sería ese porcentaje de tesis que se dedican principalmente a las temáticas de inclusión? Bueno, anualmente nosotros estamos trabajando un total de 12 a 13 tesis, de las cuales por lo menos 2 o 3 están abordando estas temáticas. Ya. ¿Y el resto de qué tipo de temáticas abordan, Guido? Más relacionado quizás a derechos humanos, otros relacionados a temáticas de transgeneracionales, otros desde una perspectiva más neuropsicológica, otros más educacionales, Sí. otros más concretos en temas tanto clínicos como organizacionales. Hay una diversidad de temáticas. Ya, oye, ¿y los estudiantes o este porcentaje de tesis que se interesan en las temáticas de inclusión es generalmente porque han vivido situaciones relacionadas con la inclusión, o que generalmente se da eso, pero en el caso de Freddy por lo menos y mío, que nos hemos visto y trabajado y encontrado tanto tiempo trabajando con la temática de discapacidad, no sé si viene de vidas anteriores esa inclinación, pero no tenemos familia en situación de discapacidad, sin embargo estamos ahí. No sé si se da lo mismo con estudiantes o es que lo viven. ¿Sabes que nos ha tocado que son situaciones ajenas muchas veces a ellos, que no han sido, Yeah. que no han sido algo tan cercano, sino que están interesados y motivados por generar cambios y entender mucho más lo que estamos conversando ahora? Entonces tratan de buscar más información, de contactarse con personas, de entender otras realidades, y eso ha sido lo más emocionante, digo yo, al momento de guiar estas investigaciones, porque te encuentras con nuevas realidades. Ya, qué bonito, qué bueno que eso, que somos una comunidad de... Disculpa, Venimos de otras encarnaciones y nos hemos encontrado aquí batallando por lo mismo. ¿Chalo? el perfil del estudiante o de la estudiante de psicología está, por lo menos en mi visión, que ha estado incorporando más la perspectiva de género.
Y eso implica que no necesariamente los estudios o las tesis van a ser de acuerdo a género o diversidad, pero sí van a tener este planteamiento, o se está viendo que lo están abordando desde una perspectiva de género e inclusión. Y además, no sé cómo estará la carrera ahora, pero en los años que yo estudié, tenía a muchísimos compañeros siendo voluntarios de la Teletón. Entonces, la sensibilidad frente a situaciones de discriminación es como parte de la esencia, yo creo, del perfil, el de estar constantemente cuestionándose, el ver que la realidad no es igual para todos y todas. Yo creo que eso habla mucho del perfil de personas que están ingresando a estudiar la carrera de psicología, y además, ya acá yo me estoy metiendo un poquito más en la cultura organizacional, pero también porque deciden entrar a estudiar a la Universidad Arturo Prat, que eso también es interesante, porque son perfiles de profesionales totalmente distintos, los que uno se va encontrando. Entonces, claro, ha ido avanzando las tesis en investigación de diversidad de género, eh, pero también vemos que, independiente que el estudio no sea propiamente tal de eso, sí incluye en una perspectiva de género, y sí tenemos estudiantes que se interesan por estas temáticas a lo largo de la carrera, y eso es muy importante de reconocer, porque de verdad lo dan todo. Gracias, Chalo. Queda pendiente la medición del impacto. Voy a reclamar mi espacio ahí. Oye, Guido, acabo de entrar en conciencia respecto del tiempo que llevamos encerrados, porque tú fuiste un segundo streaming donde ese cachorro estaba súper bebé y creo haberlo visto en pantalla súper grande. Entonces no había hecho la relación del tiempo que llevamos encerrados y encerradas. Empezamos trabajando temáticas que tenían que ver justamente con el encierro y la pandemia, pero hoy día que se atraviesa tu perrito en la cámara, lo vi que estaba súper grande. Sí, mi hija está muy grande. Pasó el fin de semana, la pesamos, y perdón por salirnos del espacio, pero ya estaba sobre los 9 kilos y ahora está pidiendo atención porque ya tiene que almorzar, así que está muy grande. Además te ama. ¿Cómo lo va a hacer ella cuando tengas que volver a retomar la rutina? Porque ella te adora. Estamos trabajando la ansiedad de separación, estoy tratando de ir al baño solo para que no sufra tanto, pero me acompaña a sacar la basura al chaf. Oye, pero es impresionante el amor, el amor que se expresa en la cámara, porque de verdad que es muy lindo, es muy lindo. Sí, y ya sabe mis horarios de trabajo, entonces sabe que a esta hora por lo general ya vamos a almorzar y se despiertan. Por eso ha estado más activa y empieza a aparecer por la cámara. Pero bueno, ha sido parte también del proceso de pandemia, ir encontrando estrategia y bueno, y también hacerse responsable, porque esto no es solamente por la pandemia, sino que hacerse responsable de otra persona, en este caso otro ser vivo, es importante. Y ha significado que también se redirijan energía y las concentraciones desde otra perspectiva. Y por lo menos para mí, ella ha sido muy terapéutica, aunque, aunque haga sus maldades como cachorra. Aunque un poco que sobreaborda, pero... Es que es una golden, entonces te imaginas que va a ser un poco grande. Sí. Sí, yo creo que ya para el próximo streaming va a tapar la cámara, ¿no? O te va a tirar para atrás en la silla. Sí, va a estar sentada ella, yo voy a estar ahí atrás seguramente. Sí, sí. Pucha, queríamos agradecerle el tiempo que han dedicado para estar con nosotros, eh, agradecerles la riqueza de las relaciones que se construyen, pese que hoy día es por cámara,
Hay temáticas que finalmente son transversales, que nos unen, que rico habernos encontrado en este mundo y que rico habernos encontrado además en una comunidad universitaria donde vamos a seguir interactuando, vamos a seguir trabajando. Conversábamos en off. Les damos las gracias, Comunidad de Inclusión, porque nos diste una alerta temprana de un estudiante donde creemos haber llegado justo a tiempo. Y eso se agradece porque de esa manera es que nosotros vamos construyendo y vamos levantando todos los protocolos necesarios para estar a disposición de nuestros estudiantes, de nuestros colegas funcionarios, porque finalmente, como dice Shalom, estudiar o trabajar en una universidad pública estatal tiene un perfil que es bien específico, y desde la Universidad Arturo Prat, bueno, nosotros estamos al servicio de, eso hace un funcionario público, estar al servicio, y entenderlo así hace toda la diferencia en el trabajo que desarrollamos día a día. Así es que les damos muchas gracias, Guido, Shalom, por ponerse al servicio también. Esto es recíproco, y encontrarnos en estos espacios de verdad que ha sido un verdadero privilegio. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, Freddy, Lorena, por considerarnos y considerarme en esta invitación. Para mí es de verdad un gusto, me encanta poder compartir con ustedes, se me pasa volando el tiempo, y creo que las conversaciones son muy importantes y generan no solamente una reflexión entre nosotros, sino que también para quienes nos escuchan, hay algunos elementos que van quedando, y eso ya es un granito de arena que creo que podamos aportar, y ojalá podamos seguir trabajando en conjunto. Yo quedo a disposición de lo que ustedes necesiten, y muchas gracias por la invitación. Actualmente trabajo con Guido, y de verdad el impulso que él y bueno, todos los compañeros y compañeras académicos y académicas hemos estado como priorizando, sobre todo con la perspectiva de género, ha sido súper favorable. Ojalá que estas buenas prácticas se vayan replicando en otras carreras de la universidad, y también agradecer a Lorena y al Freddy, que bueno, nos hemos encontrado igual hace ya un tiempo, y siempre ha sido muy enriquecedor el estar trabajando en conjunto, porque ahí tú te das cuenta lo mucho que nos falta y las diversas realidades que uno tiene que enfrentar como funcionario público, como académica, que en mi caso, y que la ayuda que ustedes brindan a través de su experticia, a través de su trabajo, es fundamental si queremos crear o seguir trabajando en una comunidad universitaria triestamental, que haya una perspectiva de género, que haya inclusión, que ya no tengamos temas de violencia. Disculpa, Chalo, es que creo que estás jugando con el lápiz, ¿no? Se escucha todo. Ah, sí, sí. Estamos todos así, saltando el ojo. Y se escucha todo. Es que me relaja hacer esto, lo mucho. Bueno, eso más que nada, ya. Yo creo que entre Guido y yo ya le dijimos todo, que tiene que haber un cambio de paradigma, ojalá que sea triestamental, ojalá logremos una cultura organizacional que no haya discriminación de ningún tipo, y sin duda estos espacios aportan demasiado. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y si estas cosas no las hacemos vida, en realidad son palabras que se llevan al viento, que se quedan grabadas en un streaming. Comentaba Shalom que Shalom fue estudiante de Guido y hoy día es su jefe directo, ¿te fijas? Entonces esto también es inclusión, es poder abrir espacios, es poder reconocer las fortalezas en un otro. Las habilidades, las limitaciones en el otro, tiene que ver con abrir espacios, y eso es inclusión. Es por eso que hoy día también están desde sus perspectivas profesionales, pero además desde su calidad humana.
¿te fijas? Porque podemos a lo mejor saber mucho de muchas cosas, tener toda la teoría, pero si esta teoría no se hace vida, es palabra muerta. Y en esto lo estamos viviendo porque Shalom estudió, fue estudiante de Guido, hoy día está trabajando con él y es la forma en que también desde la universidad estamos generando la movilidad social. Y eso también es parte de la inclusión que necesitamos ver en este nuevo Chile, ¿no? Así que agradecerles a todos. No sé, Freddy, si ya puedes hablar un poquito. Ah, ya, ahí estamos. Sí, estaba esperando la oportunidad. Bueno, tengo un vecino medio complicado que ahí me tiene, ya estamos en agosto, estamos hablando de 8 meses peleando con el vecino. Chiquillo, agradecer enormemente esta participación que han tenido el día de hoy, sobre todo porque me quedó algo en el paréntesis, ¿sí? Y que es algo que dijo la Shalom hace un momento, sobre la concientización. ¿Ya? Lo que está trabajando ella en su momento de concientizar el buen uso del lenguaje, abarca otras cosas más. Abarca la concientización, no solamente temáticas de discapacidad, como menciona Shalom, o la diversidad, en la parte de género. La concientización tiene que ser en todos los aspectos diversos que tenemos como seres humanos. Lo hablo, ¿por qué? Por mi reconocimiento al pueblo mapuche. Soy chileno, somos chilenos, sabemos nuestra historia. Y lo que da más pena, que históricamente con los que estamos más en deuda en el tema de inclusión es con nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, mi saludo a toda nuestra ascendencia de pueblos originarios, mis respetos a la diversidad de género, mi respeto a los que luchan por la inclusión de todos y todas en esta sociedad que se llama Chile. Tenemos que lograr en un futuro ser más abiertos, tener una sociedad más comprometida con lo humano, más comprometida con la inclusión, más comprometido con la igualdad y la equidad de trato en base a un derecho. Y como dice nuestro amigo Víctor Chiapa, que le mando un saludo, no solamente es necesario tener una legislación para poder avanzar como sociedad, porque como dice el ejemplo que dio Lorena con el semáforo, la ley está hace muchos años atrás que no se puede cruzar un semáforo, pero está en la conciencia de las personas en respetar ese semáforo. Y eso es lo que a nosotros nos falta como sociedad. Tenemos leyes que protegen a los pueblos originarios, tenemos leyes que nos protegen a las personas con discapacidad, tenemos leyes que protegen ahora la diversidad de género, pero tenemos que crear la conciencia social para que realmente esas leyes se puedan cumplir y no necesariamente a la fuerza y ocupando otras variables que no son buenas para nuestra sociedad que tan dañada está. Así que muchas gracias por este compromiso que han tenido con nosotros, Guido, Shalom y Lorena. Nos vemos en un próximo conversatorio semanal. Gracias, nos despedimos entonces con este llamado y este anhelo de tener un Chile más inclusivo. Ni siquiera más, un Chile inclusivo. Así que nuestro respeto a los pueblos originarios, al pueblo mapuche y a todas las personas que hoy día están con nosotros. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles a las 12 en este canal. Un abrazo. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada.